Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. El día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los participantes conectados en esta conferencia virtual llamada Recuperación del Subsidio por COVID-19, organizado por PZM Abogados. A fin de desarrollar la conferencia de manera ordenada, debo indicarles que en los comentarios pueden ir registrando las consultas que tengan o enviarlas a través de nuestro correo electrónico. Estas serán absueltas al finalizar las ponencias. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a María Gracia Arana Larriba, asesora legal del área laboral de PZM Abogados, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, especializada en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, quien ha cursado cursos de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Legislación Laboral y Recursos Humanos y Fiscalización Laboral, quien desarrollará el tema Gestión de Descansos Médicos. Bienvenida, María Gracia. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por encontrarse presentes esta tarde para ser partícipes de esta conferencia virtual denominada Recuperación del Subsidio por COVID-19. Bien, no sé si pueden ir proyectando las diapositivas, por favor. Bien, entonces ya vamos a dar inicio a esta exposición, por lo cual tenemos que primero entrar en contexto, ¿no? Para poder hablar posteriormente del subsidio exactamente. Bien, entonces vamos a empezar tratando acerca del tema de la seguridad social de salud. La seguridad social en salud se va a encontrar regulada en la Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud. Esta ley es la denominada 26790. Asimismo, también va a estar regulada por su reglamento, el cual ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 0997 SA. Bueno, en esta ley se va a sustentar los principios constitucionales que van a reconocer el derecho al bienestar y así garantizar el libre acceso de los asegurados a las prestaciones, ya sea a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Asimismo, también va a estar regulado por la Ley 27056, ¿no? Esta es la Ley de Creación del Seguro Social de Salud. Esta ley se va a crear sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social en Salud. Entonces, a través de esta ley se va a cambiar la denominación de IPS por la conocida E-Salud. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, la seguridad social en salud va a tener como única finalidad el brindar la cobertura tanto a los asegurados como a sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones, ya sean prestaciones de promoción, de prevención, de recuperación, así como también prestaciones económicas y sociales. Entre las prestaciones tenemos pues las prestaciones de prevención y promoción de salud, las cuales van a tener como único objetivo el conservar la salud de la población y de los asegurados, minimizando así el riesgo y su deterioro. Entre las principales actividades que se pueden realizar para esta prestación tenemos la educación para la salud, también la evaluación y el control de riesgos e inmunizaciones. Siguiente diapositiva. Entre las prestaciones de recuperación a la salud, las cuales tienen como objetivo el atender los riesgos de la enfermedad, resolviendo las deficiencias de salud de la población asegurada. Esta prestación se va a llevar a cabo a través de atenciones médicas, medicinas, insumos médicos, también brindando prótesis, aparatos ortopédicos imprescindibles, así como también servicios de rehabilitación. En el caso de las prestaciones de bienestar y promoción social, estas van a comprender las actividades de proyección y ayuda social y también la rehabilitación para el trabajo, orientadas a la promoción de la salud y también de la persona. Por otro lado, también tenemos las prestaciones económicas, las cuales van a comprender los denominados subsidios, ya sean por incapacidad, por maternidad o por lactancia, entre otros. Siguiente diapositiva.
Bien, entonces las personas que van a ser beneficiadas con todo este tipo de prestaciones van a ser los denominados asegurados. Pero estos asegurados se van a diferenciar, digamos, en tres tipos. Tenemos los afiliados regulares, que van a ser aquellos trabajadores que se encuentran activos y que van a laborar bajo una relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores. También tenemos a los pensionistas, los cuales van a percibir pensiones de jubilación o incapacidad o sobrevivencia. También tenemos a los trabajadores independientes que van a ser incorporados a través de un mandato especial. Siguiente diapositiva. También tenemos los afiliados potestativos, quienes son todas aquellas personas que no he nombrado en la definición anterior, pero aún así están afiliados bajo la modalidad de asegurados potestativos, ya sea a través de salud o a través de alguna otra empleadora que sea de la elección del afiliado. Bien, aquí pueden también entrar cualquier tipo de persona residente en el país, ya sea de nacionalidad peruana o extranjera. No va a haber tampoco límite de edad. Pueden también afiliarse universitarios, practicantes y demás emprendedores que no puedan contar tal vez con un seguro integral de salud o que estén afiliados al SIS a través de un afiliados a salud a través de algún empleador. Bien, en este caso también tenemos otro tipo de asegurados que van a ser los derechohabientes. Van a tener calidad de derechohabientes los cónyuges, el cónyuge o el concubino, así como también los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad que se vayan a encontrar incapacitados para poder desempeñarse laboralmente. Esta cobertura va a iniciar desde la concepción cuando la madre gestante sea atendida. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el registro y la afiliación, pues va a ser de obligación del empleador afiliarse como una entidad empleadora ante salud. Asimismo, también es de su responsabilidad el registro del afiliado regular que va a estar a su cargo, así como también informar en el caso se produzca el cese o la suspensión de labores o otro tipo de acontecimiento. En el caso de la inscripción de los afiliados potestativos, este va a estar a cargo de los mismos afiliados, en los cuales van a llevar este procedimiento bajo las formas y condiciones ya establecidas por la entidad empleadora que estos hayan escogido. En el caso de los registros de los derechohabientes y cualquier tipo de cambio que pueda suceder, como el divorcio o el fin de la relación del concubinato, o tal vez el fallecimiento de uno de estos derechohabientes, este va a tener que ser comunicado a la entidad empleadora y esta va a tener que registrarlo a través del T-registro con la información que le brinde el asegurado titular. Siguiente, por favor. En el caso de los aportes, bien, el aporte va a ser aquella contribución que va a hacer el empleador de manera mensual a favor de los asegurados que mencionaba anteriormente ante salud. Bien, en el caso del aporte para los afiliados regulares en actividad, este va a ser equivalente al 9% de la remuneración o de los ingresos que reciba el trabajador, ¿no? La base imponible mínima va a ser la remuneración mínima vital vigente. No va a ser, mejor dicho, no puede ser inferior a la remuneración mínima vital vigente. Y este aporte se tiene que llevar a cabo en el plazo de los primeros 5 días del mes siguiente al mes en que se efectuaron o que se devengaron estas remuneraciones afectas para el trabajador. En el caso de los pensionistas, este aporte va a ser equivalente al 4% de la pensión. Pero a diferencia, ¿no?, del afiliado regular, este aporte va a ser a cargo del mismo pensionista, ¿no? Va a ser descontado de su pensión, pero va a estar obligado la entidad empleadora a retener este monto, así como también declararlo y pagarlo ante la entidad que está prestando el servicio de salud. Y se va a respetar el mismo plazo que mencioné anteriormente, ¿no? En los 5 primeros días del mes siguiente en que se haya devengado la pensión afecta para este tipo de asegurado.
Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de los afiliados potestativos, este aporte va a estar en función a lo que ellos ya hayan pactado, ¿no?, en este plan elegido. Va a ser también a cargo del afiliado y este se va a expresar en los términos monetarios que ya se hayan establecido en el contrato que va a haber entre ambas partes. Y esto va a ser muy independiente de los ingresos que pueda percibir eh, el afiliado potestativo. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo pues hay que esperar para que los asegurados puedan acogerse a este tipo de prestaciones que mencioné anteriormente? Bien, ese tiempo por el cual el asegurado tiene que esperar se va a denominar el periodo de carencia, el cual va a tener como requisito que se hayan aportado como 3 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos en un periodo de 6 meses anteriores a que haya ocurrido el inicio de la contingencia. En el caso que ocurra un accidente, pues este periodo no sería necesario, ¿no? Sino simplemente el asegurado podría acceder a las prestaciones. En el caso de los pensionistas, estos no van a estar sujetos a ningún periodo de carencia. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de los afiliados potestativos, pues este plazo va a ser el que va a estar estipulado en el plan, ¿no?, al que ellos se hayan acogido. Y la entidad prestadora del servicio de salud va a ser la encargada de definir este plazo, ¿no?, el cual podría ser incluso menor al mencionado anteriormente. Asimismo, en caso ocurra un accidente, tampoco se tendría que respetar este periodo de carencia, sino que podría acceder normalmente a las prestaciones de salud. Ahora, en el periodo de latencia, pues este periodo es el denominado cuando, o se va a ejercer este periodo, cuando ya no se haya, ya no siga vigente la relación laboral de trabajo. Por lo tanto, el asegurado va a perder dicha cobertura. En este caso, en el periodo de latencia, se va a llevar, va a poder ser efectuado siempre y cuando tenga como requisito fundamental que se hayan aportado al menos se haya aportado al menos por 5 meses durante un periodo de 3 años anteriores a que se haya disuelto el vínculo laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, si en estos 3 años anteriores a que se haya disuelto el vínculo laboral se aportaron de 5 a 9 meses, pues el asegurado tendría un periodo de latencia de 2 meses nada más. Y así sucesivamente hasta que se lleguen a aportar de 30 a 36 meses. En estos casos, el asegurado sería acreedor a todo un año de prestaciones y servicios con un periodo de latencia. En este caso también para los pensionistas no estarían sujetos al periodo de latencia, ya que como bien se mencionó, tampoco están sujetos a un periodo de carencia. Ellos solo van a poder hacer efectivo el uso de las prestaciones mientras mantengan la condición de pensionistas, así como también los derechohabientes, ¿no?, de estos pensionistas. Este periodo de latencia va a ser generado automáticamente con la declaración del cese o del fin del vínculo laboral, y el cual va a tener que estar registrado a través del T-registro por el mismo empleador. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, de una vez que, bueno, ya expliqué todo el tema de la seguridad social en salud, ya se podría hablar de aquella prestación de la cual hoy día nos vamos a encargar, que es la prestación económica, la cual se va a generar a través de un subsidio. En este caso, el subsidio que se va a tratar hoy día va a ser el subsidio por COVID-19. Entonces, eh, para hablar sobre este subsidio vamos a hablar primero sobre el subsidio de incapacidad, ¿no? Bien, a través de la directiva, ¿no?, de salud, se puede definir al descanso médico como aquel periodo de descanso, ya sea físico o mental, por el cual va a pasar esta persona o trabajador enfermo, para así lograr una recuperación física y mental, ¿no?, para que pueda luego desempeñarse normalmente en sus funciones cotidianas del trabajo. Teniendo así pues como única finalidad la de garantizar que el trabajador continúe percibiendo las remuneraciones, ¿no? Y así por todo el periodo que dure su inasistencia al centro de trabajo. Siguiente diapositiva.
Ahora, ¿cuántos días de descanso médico le van a corresponder al trabajador? El trabajador formal, ya sea que esté a través de un contrato laboral o privado, va a tener derecho hasta un año de descanso médico, el cual deberá ser acreditado mediante un certificado que puede ser otorgado por un médico particular. Bien, en este contexto, los primeros 20 días van a ser asumidos por el empleador, ¿no? En estos 20 días de incapacidad, el empleador va a tener que seguir depositando mensualmente la remuneración al trabajador. Ahora, en el caso de que este descanso médico se llegue a prolongar, a partir de los 20 días, le correspondería pues a partir del día número 21 cubrir, ¿no? Con este pago de remuneraciones mensuales a salud, el cual podría durar hasta un periodo de 11 meses y 10 días. El siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se debe presentar este certificado médico? Bien, este certificado médico se va a tener que presentar, bueno, pues sin ningún tipo de borrón, de corrección, ¿no? Y completando los siguientes datos como el nombre del paciente, en este caso el trabajador enfermo, el diagnóstico médico, así como también la fecha de inicio y del término del descanso laboral y también el número de días que tiene que estar en descanso médico el trabajador. Y también tiene que figurar en la firma, el sello y el número de colegiatura del médico tratante. Ahora, en el caso tenga que presentar pues este certificado médico y el trabajador haya pasado por algún tipo de atención ambulatoria, además del certificado médico, va a tener que presentar la receta médica con las indicaciones dadas por el doctor, también las indicaciones que se les ha dado para que se haya algún tipo de examen, de análisis clínico, los comprobantes de pago de las recetas de las medicinas, tal vez, así como también los comprobantes de pago de esos exámenes y los resultados. Esto también se tiene que presentar junto con su certificado médico. Y en el caso esta persona haya recibido algún tipo de atención hospitalaria, tendría pues que presentar un informe médico, ¿no? También la liquidación de los gastos que se gastaron en este internamiento en el hospital, así como también las recetas médicas y un informe final, ¿no? Indicando si esta persona va a tener que pasar por algún tipo de rehabilitación. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo funcionaría el acceso a este tipo de subsidios por parte de salud? Para que el trabajador pueda obtener ese subsidio por incapacidad otorgado por salud, va a tener que canjear aquel certificado médico que se le otorgó a través de un médico particular, ¿no? Este canje lo tendría que hacer en las oficinas de salud para poder así validar su incapacidad temporal y poder ser acreedor del subsidio por incapacidad. Esto va a tener que ser en un plazo de 30 días hábiles, en el cual el trabajador tiene que hacer toda esta gestión, ¿no? En caso no llegue a cumplirse o lo haga después de este plazo establecido, es su derecho, ya no podría tener derecho a recuperar o acceder a este subsidio. Siguiente, por favor. Entonces se entendería, ¿no? Por certificado de incapacidad temporal, que es el que se va a otorgar después de haber canjeado este certificado por un médico particular, ¿no? Ya que este va a ser un documento oficial emitido por salud en el cual va a constar el tipo de contingencia, ya sea una enfermedad, un accidente o la maternidad, así como también el periodo de incapacidad que va a tener el trabajador. Este va a ser un documento emitido por un médico, el cual va a estar acreditado y autorizado por salud, ¿no? Y la información de este médico pues va a figurar en la historia clínica del trabajador. Este certificado de incapacidad temporal para el trabajo va a tener una connotación tanto de salud, laboral, así como también económica, ¿no? Ya que este va a ser el sustento en el cual se va a indicar el verdadero pues reposo físico, así como también la causa, ¿no? Del absentismo laboral. Y asimismo, este certificado va a ser uno de los requisitos principales para poder acceder al subsidio por incapacidad temporal que brinde salud. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿quiénes van a tener derecho a este certificado de incapacidad temporal para el trabajo? Van a tener derecho los asegurados regulares
que sean pertenecientes al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como también los asegurados a un seguro de trabajo complementario de riesgo o los asegurados a un seguro agrario, a excepción de los derechohabientes y pensionistas. De los derechohabientes, de los asegurados regulares, así como también los derechohabientes de los pensionistas. Otras personas que van a estar excluidas de este certificado de incapacidad temporal van a ser los asegurados que estén independientes del seguro de trabajo complementario de riesgo y también los asegurados universitarios, entre otros. Siguiente. Pero si bien el obtener, bueno, este beneficio de seguir recibiendo las remuneraciones, ¿no? A pesar de no estar yendo al trabajo por estar incapacitado, también se van a establecer ciertas restricciones, como por ejemplo, en caso este accidente ocurriera fuera de las instalaciones de trabajo, solo se les va a otorgar el pago de la CTS, vacaciones o ciertas utilidades, solo por un periodo de 2 meses. En el caso que el accidente haya ocurrido dentro de las instalaciones de trabajo, sí se podría respetar el otorgar todos estos beneficios laborales sin ningún inconveniente. Ahora, si el trabajador se encuentra enfermo y está imposibilitado, ¿no?, de realizar esta gestión para poder obtener certificado de trabajo, podrá delegar esta función a algún familiar cercano, el cual va a tener que acreditar, ¿no?, este vínculo familiar y también presentar una carta poder simple. Siguiente. Y en todo caso, ese trabajador actúe pues de mala fe y quiera presentar un tipo de certificado médico, en este caso particular, para poder acceder a obtener este subsidio, esto va a significar que el trabajador, mejor dicho, que el empleador puede optar por despedir a ese trabajador, ¿no?, ya que se estaría cometiendo una falta grave. Esto va a ser muy independiente de la duración que tenga este contrato de trabajo, ya que puedes estar bajo un contrato a tiempo completo o a plazo fijo o a indeterminado, ¿no? Pero si bien puedes pedirlo, se tendría pues que reconocerle los beneficios como las gratificaciones, vacaciones trunca en caso las tuviera, y se le entregaría la carta del retiro de CTS, ¿no? Así como también un porcentaje de las utilidades en el caso las tuviera. Siguiente, por favor. Bien, entonces para culminar esta parte de la conferencia, se le va a recomendar, es recomendable a todos los empleadores que verifiquen, ¿no?, que el médico tratante que está emitiendo estos certificados particulares que va a presentar el trabajador sean debidamente revisados y que se verifique, ¿no?, que el médico esté que el médico que esté recetando o que esté prescribiendo cierto tipo de indicaciones o la enfermedad o el accidente que está pasando a esa persona, sea ¿no? Que esté debidamente colegiado y que todo lo que recomienda sea respecto a su especialidad. Asimismo, tal vez se pueda contratar algún especialista que sea médico, el cual puede realizar una auditoría interna y revisar, ¿no?, los certificados médicos que presenten los trabajadores, ¿no? De esta manera de detectarse, ¿no?, que hay algún tipo de información errónea, que está actuando de mala fe, el empleador podría pues realizar todo tipo de procedimiento para poder despedir pues al trabajador, ya que está incurriendo en una falta grave. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gracia, por esta ponencia. Damos pase a Paul González Bringas, abogado por la Universidad Privada del Norte, con estudios de posgrado en Gestión de Recursos Humanos, certificado de especialización en Derecho Laboral Empresarial por la Universidad de San, jefe del área laboral de PZM Abogados, especialista en contratación y prevención de conflictos laborales, asesor de diversas empresas locales y nacionales en estrategia de contratación, desvinculación, compliance laboral y procesos judiciales, quien tendrá a cargo el tema subsidios por incapacidad para el trabajo. Bienvenido, Paul. Bien, gracias, Dianita.
Buenas tardes con todos. Ya lo mencionó Diana. Voy a conversar un poco, voy a hablarles un poco sobre los subsidios, que en realidad María Gracia ya ha hecho una buena introducción de qué es un subsidio, el manejo de los descansos médicos. Voy a complementar nada más un poco acerca de expresamente qué son los subsidios para ya llegar al tema central de la conferencia de esta tarde, que es el subsidio excepcional por COVID-19, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor, para comenzar. Entonces, esto también ya lo explicó María Gracia, ¿no? El Seguro Social de Salud, el Seguro Social de Salud da cobertura, da ciertas coberturas a los asegurados, a los afiliados al seguro, como cobertura de prevención, promoción, recuperación y subsidios a través de prestaciones, ¿no? Prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones en dinero y sepelio, ¿no? Entonces, todas estas prestaciones las otorga el seguro por el aporte que realizan los empleadores de los trabajadores, ¿no? Hablamos también no solamente de aportes de empleadores, sino también los aportes que puedan hacer algunos asegurados potestativos, ¿no? Entonces, todo lo que recaude salud por este concepto sirve para financiar estas prestaciones de las cuales nos vamos a beneficiar como trabajadores. Siguiente. Ahora, no todos los trabajadores que se encuentren registrados en la planilla van a tener derecho a estas prestaciones que ya se mencionaban, ¿no? Es decir, básicamente a las prestaciones de atenciones de salud, ¿no? O a las prestaciones económicas, que son, digamos, las más importantes o las que usualmente estamos más en contacto, ¿no? No todos los trabajadores van a tener este derecho, sino que deben cumplir ciertos requisitos para que tengan este derecho de cobertura, ¿no? Y básicamente encontramos los requisitos en el artículo 10 de la ley 26790. El primer requisito es que tengan 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendario anteriores al inicio de la incapacidad. ¿Ok? Es decir, si es que el trabajador quiere solicitar o quiere acceder a una de las prestaciones que le da el Seguro Social, ¿sí? Se tendrá que verificar que dentro de los 6 meses anteriores tenga estos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportación, ¿sí? Y el segundo requisito es que el empleador haya declarado, perdón, que el empleador haya declarado y pagado o se encuentre en fraccionamiento de las aportaciones de los 12 meses anteriores a los 6 meses previos al inicio de la atención. Entonces, estos son los dos requisitos básicos que se deben cumplir para que un trabajador o un asegurado tenga el derecho de cobertura, puede acceder a las prestaciones que antes referíamos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los subsidios que reconoce la norma? ¿No? Ya hablábamos de que el Seguro Social da prestaciones en dinero, ¿sí? Y justamente las prestaciones en dinero se pueden resumir en 4, ¿no? Un subsidio por incapacidad temporal, un subsidio por maternidad, un subsidio por lactancia y finalmente las prestaciones por sepelio, ¿ok? El subsidio por incapacidad temporal es el que refiere, y ya ha mencionado, ya ha explicado María Gracia, y es a aquella cobertura que va a dar el seguro a aquellos trabajadores que se encuentran con incapacidad para trabajar por sufrir una enfermedad, haber sufrido un accidente, ¿no? Y se encuentran imposibilitados para prestar servicios, y lo que busca el subsidio entonces es resarcir, cubrir al trabajador, solventar la deficiencia de ingresos que puede tener por no estar prestando servicios, ¿no? Entonces, tenemos que un trabajador, por motivo de un accidente o un hecho que afecta a su salud, no puede trabajar, entonces no se va a cumplir, digamos, el requisito para que el empleador le pague sus remuneraciones, porque recordemos, un empleador paga remuneraciones al trabajador por los servicios que éste presta, salvo algunas excepciones, ¿no? Como puede ser las vacaciones, ¿no? Algunas licencias, algunos feriados, etcétera, ¿no? Pero la regla general es esa. El empleador paga remuneraciones por un servicio efectivamente prestado que presta el trabajador,
Ahora, si el trabajador se encuentra en la imposibilidad de prestar servicios porque está enfermo o ha sufrido algún accidente, entonces el subsidio, el e-salud, cubre esa ausencia de ingresos a través del otorgamiento de subsidios, ¿no? Sin embargo, esta cobertura no es absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también lo mencionaba María Gracia, que únicamente se va a dar o a partir del día 21 de la incapacidad, ¿no? Eso quiere decir que durante los primeros 20 días, quien va a pagar las remuneraciones, indefectiblemente, siempre va a ser el empleador. El empleador asumirá el pago de las remuneraciones de los 20 primeros días de incapacidad y a partir del día 21, quien las va a asumir va a ser e-salud. Ahora, ¿qué es lo que regularmente ocurre y cómo se lleva a cabo los procedimientos para el reembolso? Es que es el empleador el que cubre o paga las remuneraciones por el total del periodo de incapacidad, ¿no? Si el periodo de incapacidad dura 30 días, 40 días, 50 días, el empleador paga la totalidad de remuneraciones y después es el empleador quien va a requerir al Seguro Social que le reembolse el subsidio que está cubriendo al trabajador, es decir, del día 21 en adelante, ¿no? ¿Cómo es que se calcula ese subsidio? En base al promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses. Es decir, sacamos un promedio de los 12 últimos meses de remuneraciones que ha tenido el trabajador y en base a ese promedio diario, un promedio diario, se va a saber cuánto es el monto que va a reembolsarse al empleador por las remuneraciones que haya pagado al trabajador durante el periodo de incapacidad. Sin embargo, también esto tiene un límite, que que son los 11 meses y 10 días, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el subsidio por incapacidad temporal, la cobertura económica que le da el seguro al trabajador que se encuentra imposibilitado de prestar servicios y, por tanto, se encuentra imposibilitado de tener ingresos, ¿no? Situación similar ocurre en el caso de la maternidad, ¿no? Porque recordemos, la madre trabajadora tiene un derecho a un descanso, una licencia pre y postnatal, ¿ok? Si nosotros nos remitimos a la norma que regula la licencia pre y postnatal, no nos habla directamente de que el empleador tiene que pagar remuneraciones o no nos habla de un subsidio directamente, ¿no? Simplemente habla del descanso, ¿no? La trabajadora tiene derecho a un descanso. Ahora, justamente la norma que regula la licencia pre y postnatal de la madre trabajadora se complementa con la Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud cuando establece el derecho que tiene esta trabajadora a tener un subsidio por maternidad. Es decir, estando la madre trabajadora imposibilitada de prestar servicios durante esos 98 días, ¿sí? Va a tener derecho a percibir esas remuneraciones porque las va a cubrir el Seguro Social a través de este subsidio. ¿Ok? Entonces, eh, eh, va a ser una situación similar al subsidio por incapacidad temporal, por accidente de trabajo o por enfermedad, con algunas diferencias, como por ejemplo que en el caso de la maternidad, el subsidio cubre la totalidad de días, ¿no? No es que los 20 primeros días son cubiertos por el empleador, sino que en la maternidad es el seguro que cubre la totalidad, los 98 días de licencia pre y postnatal. Y además existen algunos requisitos adicionales, como por ejemplo que para que una trabajadora tenga acceso al subsidio por maternidad, la concepción tuvo que haberse dado en un momento en que la trabajadora haya estado asegurada, afiliada al seguro, ¿no? Y también tenemos, por último, bueno, como subsidio propiamente dicho, tenemos al subsidio por lactancia, que en realidad lo he marcado, como ven, de otro color porque no cubre o no satisface eh, una ausencia de ingresos porque la trabajadora realmente sigue percibiendo su remuneración de forma regular, ¿sí? Eh, Sin embargo, se ha dispuesto que la madre trabajadora tenga derecho a este único pago de 820 soles, ¿sí? Por lactancia, con la finalidad de que contribuya a la alimentación, a la crianza de su hijo recién nacido, ¿no?
Entonces, estos son los tres subsidios, apoyos económicos que brinda el Seguro Social en dinero, ¿no? Hablábamos de distintas prestaciones. Una de esas prestaciones era en dinero y justamente estos son los tres tipos de subsidios que reconoce la norma. Ahora, siguiente, por favor. También tenemos al subsidio, digamos, por fallecimiento. Pasa a la siguiente y después volvemos, por favor. A la prestación por sepelio, ¿no? Esta prestación por sepelio no es propiamente no busca satisfacer o cubrir una ausencia de ingresos del trabajador. Sin embargo, es un apoyo que da el Seguro Social a los beneficiarios de un asegurado titular, ¿sí? Pues lo que busca es cubrir los gastos que la familia o los beneficiarios o los parientes del trabajador titular fallecido lo que busca es cubrir esos gastos que hubieran realizado, ¿no? A través de un pago máximo de 2.070 soles. Entonces, básicamente el trámite que se tiene que hacer en este caso es acreditar los gastos que se hubieran efectuado. Obviamente los gastos tienen que tener un comprobante de pago que deben salir a nombre del beneficiario que tiene que ser familiar directo del trabajador titular, cónyuge, concubino, hijos o padres, ¿no? En todo caso, eh, con la finalidad de que le sea reembolsado esos gastos efectuados. ¿Ok? Entonces, tenemos los cuatro prestaciones económicas, tres, digamos, subsidios directamente, propiamente dicho, ¿no? Incapacidad temporal, maternidad y por lactancia, y una prestación, un reembolso, si queremos llamarlo de esa manera, que se le da a los beneficiarios por los gastos propios del fallecimiento del trabajador. La anterior diapositiva. Ahora, el subsidio el subsidio por incapacidad temporal, vamos a hablar de subsidio por incapacidad temporal porque es lo que nos va a servir de base para entender el subsidio excepcional por COVID-19. Tiene una fórmula de cálculo que en realidad es simple, ¿no? El subsidio total va a ser igual al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses, ya lo mencionaba hace un momento, y el resultado, ese promedio, se multiplicará justamente por los días subsidiados, ¿no? En un ejemplo, si el promedio diario de las remuneraciones de un trabajador resulta ser 50 soles, ¿sí? Y tiene un total de descanso de 30 días, entonces multiplicaremos 50 soles por 10, no por 30, porque los 20 primeros días los está cubriendo el empleador directamente. Entonces, de los 30 días, lo único que cubre el seguro son los 10 días, ¿no? A partir del día 21. 50 soles por 10 tendrá derecho entonces a un reembolso el empleador de 500 soles por subsidio, ¿no? Ahora, la norma menciona que es el promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses, pero ¿qué pasa cuando el trabajador no tiene o no se tiene la información del promedio de las últimas remuneraciones de los 12 meses anteriores? Porque el vínculo laboral es más corto, entonces se sacará el promedio en función al vínculo laboral que exista, ¿no? Entonces, este promedio se multiplicará finalmente por los días subsidiados, los días de incapacidad temporal, propiamente dicho, y se obtendrá el monto del subsidio. ¿Ok? Ahora, toda esta fórmula, todos estos cálculos obviamente tienen una base documentaria que se tiene que utilizar para que pueda solicitarse el reembolso, ¿no? Hablamos de las boletas de pago, hablamos de las planillas, hablamos del CIT, ¿no? El certificado de incapacidad temporal para el trabajo que ya le explicaba María Gracia, ¿no? Que se debe presentar al Seguro Social para que pueda reembolsarnos a nosotros como empleadores este dinero que corresponde al subsidio. Eh, eh, Sin embargo, también el trámite está sujeto a ciertos límites temporales o límites por los cuales no puede proceder o no va a proceder el pago de este subsidio. En primer lugar, estamos sujetos a un plazo de prescripción. El plazo de prescripción, según lo que establece la norma, es de 6 meses. 6 meses contados desde que terminó el periodo de incapacidad. Es decir, imaginemos que un trabajador, un ejemplo, un trabajador tuvo un descanso por 25 días y el día de hoy terminó ese descanso y mañana ya
se reincorpora al trabajo, entonces a partir del día de reincorporación, a partir del día de mañana, comienzan a contarse esos 6 meses. El empleador tendrá 6 meses para poder solicitar, iniciar el trámite de solicitar, para solicitar el subsidio, el reembolso de este subsidio. ¿Okay? Entonces es un periodo de 6 meses, un plazo de prescripción de 6 meses. Pero también estamos sujetos a otros límites, ¿no? Ese subsidio se va a extinguir. ¿Cuándo se extingue? Cuando hay cese del vínculo laboral, ¿no? Si se extingue el vínculo laboral, obviamente el empleador deja de pagar remuneraciones, ¿no? El empleador ya no está obligado a pagar remuneraciones porque ya no existe vínculo laboral, por lo tanto ya no existirá obligación de subsidiar ese periodo dejado de laborar por el trabajador, ¿no? La pregunta que muchas veces nos hacen es, relacionada a eso es, entonces, ¿yo puedo cesar a un trabajador mientras está con descanso médico? Y la respuesta es sí. Sí se puede cesar un trabajador si está con descanso médico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago sin que me genere ninguna contingencia? Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el contrato, si estamos hablando de un cese por vencimiento de contrato, ese contrato a plazo fijo celebrado debe tener o debe haberse redactado, celebrado, cumpliendo todas las formalidades de un contrato a plazo fijo, es decir, por escrito, con una causa objetiva y bajo alguna de las modalidades establecidas en la norma, ¿no? Si no cumplimos o si no celebramos este contrato cumpliendo todos estos requisitos, el contrato se verá desnaturalizado y nosotros realmente no podemos cesar al trabajador al vencimiento de ese contrato, porque el trabajador realmente tendrá un contrato a plazo indeterminado, tendrá estabilidad. Despedirlo va a constituir, en todo caso, un despido incausado, despido arbitrario, ¿no? E incluso puede ser un despido que afecta a derechos constitucionales si es que el trabajador por ahí demuestra que lo que se ha tratado es afectar, dada su situación de salud, ¿no? Podría ser. Entonces, hay que tener presente también para ello eh, la redacción o la correcta celebración de los contratos de trabajo, ¿no? Entonces, pero si por otro lado tenemos un contrato de trabajo que justamente vence hoy, ¿sí? Y pese a que mi trabajador me dijo tengo descanso médico hasta la otra semana, pero el contrato válidamente celebrado vence hoy, yo lo podré hacer sin ningún problema, ¿no? Le pagaré sus remuneraciones hasta el día de hoy y posteriormente iniciaré el trámite para que me reembolsen el subsidio por los días, no por el plazo total del descanso médico, sino por el plazo del descanso que se dio mientras estaba vigente el contrato de trabajo, ¿no? Ahora, otra causal de extinción del subsidio, la recuperación de la salud, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador presentó un subsidio o un descanso médico por determinado plazo, pero recupera la salud y ya puede reincorporarse a trabajar, obviamente con una alta médica, con un informe médico que disponga efectivamente que ya puede volver a trabajar? Entonces, eh, el subsidio solamente cubrirá por los días en los cuales el trabajador estuvo efectivamente con incapacidad para trabajar. También se extingue el subsidio por la declaración de incapacidad no temporal, es decir, por la declaración de incapacidad permanente, que no le va a permitir ya volver a prestar servicios. Obviamente esta declaración la tiene que hacer una comisión especial de médicos que declaren esta incapacidad permanente. Y también se extingue por el cambio de entidad empleadora, ¿no? Si el trabajador con descanso médico cambia de entidad empleadora, por mi parte, como empleador originario, por decirlo, solamente voy a tener que reembolsar el subsidio por la fracción del periodo de incapacidad en el cual prestó servicios a mi favor, ¿no? Y por otro lado, tenemos la causal de pérdida del subsidio. ¿Cuándo se pierde el subsidio? Cuando el trabajador realiza labor remunerada. Que eso es muy importante tener en cuenta porque se presentan muchas veces muchos problemas en relación a esto. Y básicamente, ¿cómo pueden acreditar o cómo puede acreditar el seguro que el trabajador ha perdido el derecho al subsidio? Porque en la planilla, la declaración mensual de la planilla, no se declara como tal el subsidio.
¿no? Entonces, nosotros hemos visto en muchas oportunidades que se solicita el reembolso del subsidio, pero Salud deniega el reembolso indicando que el trabajador ha realizado labor remunerada. ¿Y cómo ha detectado eso? Porque en la declaración del PLAME, de la planilla mensual, no se declara el subsidio, no se declara con días de incapacidad, sino que se ha declarado como si el trabajador hubiera sido trabajando, ¿no? El seguro nos dice, ¿cómo me pides un reembolso si tú mismo has declarado en la planilla que el trabajador ha seguido elaborando? Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con si el trabajador trae un certificado médico particular o un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, declarar correctamente ese descanso, ese subsidio en la planilla y que se refleje en la boleta de pago, ¿no? Porque eso es lo que se va a verificar, finalmente va a verificar el seguro al momento de evaluar la solicitud de reembolso. Pero, hay un pero acá, es posible realizar rectificatorias a la declaración, ¿no? Antes era complicado porque ya perdías la posibilidad de declarabas mal tu planilla y ya no tendrías posibilidad de corregir. Ahora sí es posible corregir o rectificar la declaración de la planilla y solicitar el reembolso, ¿sí? Si es que se te pasó, si es que se te olvidó declararlo correctamente en la planilla, porque se emitió una carta, ahora les voy a indicar, una circular de salud, la carta circular número 53-GCSPE-eSalud-2016, es del 12 de diciembre de 2016, que establece que se pueden hacer declaraciones rectificatorias a la planilla para efectos de solicitar el reembolso o el acceso a los subsidios. Entonces ya, digamos, no está perdido el subsidio si es que no lo declaraste oportunamente. Puedes rectificar tu declaración y acceder al subsidio. Siempre con una limitación, la limitación del plazo de prescripción. La declaración rectificatoria de tu planilla tiene que hacerse antes que venza el plazo de prescripción. Y de ese modo solicitar el reembolso y se va a poder acceder. La siguiente, por favor. Bien, a ver, anterior, por favor. Anterior. Entonces, digamos que todas estas son las prestaciones, los subsidios que están reconocidos en la norma, subsidios que son apoyos económicos que brinda el Seguro Social frente a algunas circunstancias que se pueden presentar, ¿no? Incapacidad para trabajar por accidente de trabajo, por accidentes comunes o accidente de trabajo, enfermedades profesionales o enfermedades comunes, ¿no? Que impiden al trabajador prestar servicios y por tanto impedirían también poder acceder a remuneración, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos el subsidio o la enfermedad por COVID-19, ¿no? Entonces, ese tema ya se va a explicar en un momento. Con María Gracia hemos tratado de dar una base teórica de cómo se tendrían que manejar los descansos médicos y qué son los subsidios, para pasar ya propiamente y de manera directa a hablar sobre el tema central de esta conferencia, ¿no? El subsidio excepcional por COVID-19. Bien, eso es todo por ahora, Dianita. Muchas gracias, Amigos. Paul. Sí. Listo, muchas gracias. A continuación vamos a dar pase a Natalie Sánchez Castro, abogada egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, abogada del área laboral de PZM Abogados, especialista en Derecho Laboral, Procesal y Administrativo, quien tiene conocimiento en el área judicial sobre procesos en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo, actuaciones inspectivas en el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. Ella tiene a cargo el tema Subsidio Excepcional por COVID-19, Requisitos y Procedimiento. Bienvenida, Natalie. Muy buenas tardes, Dianita. Muy buenas tardes con todos, al igual que mis colegas, doctor Paul González y María Gracia Arana. Bien, como anteriormente lo había dicho Diana Alcalde, en estos momentos vamos a tratar sobre un tema bastante controversial, puesto que, como van a poder ver y de repente han podido analizar de la misma normativa, son bases legales que continuamente con la coyuntura están siendo modificadas. Sin embargo,
el procedimiento es bastante parecido a lo que es el trámite por recuperación de subsidios por incapacidad para el trabajo. Bueno, entonces damos inicio con la base legal. Por favor, las diapositivas. Para la recuperación de este subsidio excepcional por COVID-19, considero que es el nombre más breve, dado que es un poco más grande, hemos considerado las 4 principales normas que dan origen a este subsidio otorgado por el Estado. Para comenzar, el decreto de urgencia 020 del 2020, el cual se publicó el 15 de marzo del año pasado, y que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Asimismo, la resolución de Gerencia General número 563 GGE Salud del 2020, la cual aprueba la Directiva de Gerencia General 9 GCSP Salud 2020 del 2 de mayo, que va a aprobar una Directiva de Gerencia General, la cual va a englobar todo lo que es el tema del subsidio por COVID-19. Finalmente, no hay que olvidar que el Decreto Supremo 03 del 2019 vamos a encontrarlo en las continuas disposiciones para la regulación de este subsidio que vamos a comenzar a explicar. Adelante la siguiente diapositiva, por favor. Respecto al subsidio excepcional por los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo, es el nombre correcto que se establece en la norma, hay que tener en cuenta y vamos a verificar que es una prestación económica excepcional. ¿Por qué excepcional? Esto no es que lo haga un subsidio distinto o diferente al que se otorga por incapacidad para el trabajo, sino que se está regulado en una situación, en un marco de un estado de emergencia a nivel nacional, por el cual va a haber ciertas variaciones y va a ser otorgado para un sector definido de la sociedad. Volvemos, es la prestación económica excepcional que otorga salud durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por la enfermedad del COVID. Es decir, va a cubrir los días no laborados por el trabajador. Hay que tener en cuenta, señores asistentes, que este subsidio temporal, subsidio excepcional por COVID, no es un monto adicional que se le va a entregar al trabajador por el hecho de padecer la enfermedad, sino este es un monto, un subsidio que se le va a otorgar al empleador para que éste recupere por los días dejados de trabajar, es decir, los 20 primeros días de incapacidad para el trabajo van a ser cubiertos por salud y a partir del día 21 en adelante, como se va a poder verificar, por el empleador. Siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué consiste el pago del subsidio excepcional por COVID-19? Pues consiste en que los empleadores van a ser quien van a pagar directamente el monto económico a un trabajador que haya sido diagnosticado con COVID-19, va a cubrir los 20 primeros días de incapacidad para el trabajo en la oportunidad que se paga la remuneración, ya sea de manera semanal, quincenal y generalmente, como muchos de los casos, a fin de mes, ¿no? De manera mensual, la cual posteriormente se encuentra sujeto a reembolso por parte de salud a favor de los empleadores una vez que estos lo soliciten, a través de los diferentes canales que se establecen por norma y sobre todo el que ahora está en boga, que es la ventanilla integrada Viva eSalud. Continuamos, siguiente diapositiva. Para acceder a este subsidio excepcional por COVID-19 se establecen 3 requisitos, los cuales no pueden darse de manera aislada, de manera separada o cumplir solamente uno de ellos, sino que estos tienen que darse de manera conjunta. Nos referimos a que en primer lugar el trabajador dependiente, no estamos hablando de emprendedores, de trabajadores que de repente aportan de manera voluntaria de salud, estamos hablando de trabajadores dependientes de un empleador, de una empresa, reconocido como titular activo de salud. Nuevamente indicamos que no se trata de un beneficio para derechohabientes, cónyuges, concubinos u otros, es para un titular activo que a la fecha de inicio de la incapacidad ocasionada por el COVID-19 es trabajador. Ese es el primer requisito. Respecto al segundo requisito, hablamos de que este trabajador tenga la condición de paciente diagnosticado con la enfermedad del COVID-19, confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine la Autoridad Nacional de Salud. Vamos a ver en diapositivas posteriores de qué manera considera el Ministerio de Salud o el mismo eSalud
para que puedan tratar y otorgar el beneficio a estos trabajadores, puedan verificar un cierto tipo de pruebas. Y finalmente, el tercer requisito, concurrente a los anteriores, es que deba percibir una remuneración mensual no mayor a 2.400 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al subsidio excepcional por diagnóstico COVID, muchos de los casos que se nos han presentado a nivel de clientes, nosotros hemos podido verificar que muchas de las dudas es que si es que, por ejemplo, el trabajador sufrió o fue víctima del COVID-19, nunca se hizo una prueba, ni siquiera en laboratorio, ni siquiera en el seguro, solamente se le diagnosticó con el tratamiento, la saturación se le bajó a 60, a 40, automáticamente recibió tratamiento para COVID-19, o en muchos de los casos, pues falleció. Entonces, la consulta de sus empleadores es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos? Y aparte, ¿a qué se refiere con los documentos para acreditar esta condición o este derecho que a mi trabajador, en este caso ya a su sucesión intestada, le correspondería percibir? Entonces, hay unas consideraciones que Salud ha tenido en cuenta y que a continuación se las voy a exponer. Salud valida registro de trabajador como paciente diagnosticado con COVID-19. Cuando nosotros hacemos la asesoría de las empresas, normalmente y continuamente les recalcamos que de repente por mucha aglomeración en los centros de salud se evita ir y concurrir a hacer de repente los trámites para hacerse una prueba. Muchos de ellos acuden a un laboratorio. Hay que tener presente y recomendar a los trabajadores que se debe acudir a un laboratorio que esté acreditado ante el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que una vez que salga el resultado, ya sea de una prueba molecular, una prueba serológica, ya sea por hisopado o por muestra de sangre, pues asegurarse que automáticamente la derive al registro de pacientes con diagnóstico COVID para que luego sus empleadores, al momento de hacer sus trámites, pueda jalar esa información al seguro de salud y así verificarse como que es un verdadero trabajador, un paciente diagnosticado con COVID-19 para hacerse efectivo este subsidio. Para los casos confirmados, y estamos hablando aquí exactamente de qué tipo de pruebas son las que admite el seguro de salud, ya sea por su fiabilidad o por su certeza, estamos hablando de la prueba de laboratorio positiva para COVID-19, sea una prueba de reacción en cadena, de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias, ahí mismo lo pueden ver en las diapositivas el nombre, o una prueba rápida de detección IgM o IgG-IgM, ¿no? Que son las más conocidas pruebas cuantitativas. Entonces, hay que tener en cuenta, recomendación, señores asistentes, muchos de ustedes son empleadores, recomendar a sus trabajadores que las pruebas que se puedan realizar sean un laboratorio fiable y que verdaderamente se encuentren respaldados por el Ministerio de Salud para que arrojen el reporte que se necesita y posteriormente no tengan problemas en su subsidio. Se habla también de los laboratorios autorizados y registrados al Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud. Salud verifica que el trabajador haya sido registrado como caso confirmado y finalmente el empleador debe declarar de forma adecuada el tiempo subsidiado. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Respecto al subsidio excepcional por diagnóstico COVID-19, a continuación nosotros vamos a explicar o estamos explicando lo que se expone en la norma exactamente en la directiva mencionada. Sin embargo, de acuerdo a un seguimiento que hemos hecho de manera bastante precisa a Salud, hemos podido verificar, y de repente muchos de ustedes nos podrán dar la razón, que Salud actualmente le está dando un tratamiento un tanto distinto a las solicitudes. Por eso es que algunos de repente verifican que les rechazan las solicitudes o solamente les reconocen cierto tiempo, ¿no? Consideramos y aconsejamos a los empleadores que hay que tratar de dotar de la máxima información, adjuntar a través de la plataforma Vive Salud toda la información que se cuente, a pesar de la que ya nos solicitan los formularios, a fin de no dejar vacíos al seguro respecto al tiempo del diagnóstico confirmado. Entonces, verificamos que Salud a la fecha está reconociendo solamente 14 días, ¿no? Este es con un diagnóstico confirmado, con un resultado de la prueba, y ese monto va a ser subsidiado por el trabajador, por los empleadores. Sin embargo, a partir del día 15 al día 20,
debe ser reforzado a través de un descanso médico. Como bien lo dijeron mis colegas al inicio de la exposición, estos descansos médicos, a raíz de que uno se encuentra en el estado de emergencia sanitaria, pueden ser canjeados, validados a través de la misma plataforma Vive Salud, es decir, validado de un certificado médico particular a un certificado por incapacidad temporal para el trabajo, ¿no? Dicha información, en caso no tenga certificado médico particular, al igual que el resto de documentación, va a ser ingresado a través de la plataforma Vive Salud para así posteriormente poder cobrar el subsidio. E-Salud requiere el descanso médico también, aparte de la información que, como ya les había comentado, va a ser reportada de las diversas instituciones que van a registrar los reportes de trabajadores con diagnóstico COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, hemos verificado también qué pasa con aquellos trabajadores que luego de un tiempo son susceptibles de sufrir una reinfección. Como ustedes sabrán, como anteriormente les hemos indicado, los trabajadores tienen derecho a que se les pague de manera directa por los empleadores el subsidio excepcional por COVID-19, los 20 primeros días. Sin embargo, como este subsidio es excepcional, se paga solamente en un momento distinto y no tiene nada que ver con los subsidios por incapacidad para el trabajo, que al año se acumulan y llegan a un tope máximo de 11 meses y 10 días. Resulta que en muchos casos, E-Salud reconoce el caso también de las reinfecciones, sin embargo, ya no van a poder ser tratadas por lo que es el subsidio excepcional por COVID-19. Sin embargo, a partir del día 21, en caso un trabajador verifique un segundo diagnóstico, entonces este será asumido desde el día 21 en adelante por el empleador. ¿Y cuáles van a ser los medios probatorios que van a acreditar dicho diagnóstico? Así como su prueba, que habíamos también verificado cuáles son las pruebas aprobadas por el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, va a ir acompañado de un descanso médico y un diagnóstico confirmado, que es el resultado de la prueba. Este trámite, según el subsidio por incapacidad para el trabajo general. Muchos de ellos, como ustedes van a poder ver, son trámites que, si bien nosotros no estamos del todo de acuerdo, dista mucho de lo que indica la norma. Sin embargo, como nuevamente les volvemos a recomendar, en su momento, en la oportunidad que se tramite, es necesario dotar de toda la documentación pertinente a fin de acreditar y solicitar el reembolso del subsidio para los empleadores. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es la forma de cálculo para que se pueda otorgar dicho subsidio inicialmente al trabajador y posteriormente pueda ser reembolsado a favor de los empleadores? La forma de cálculo, al igual que en el otorgamiento del subsidio de incapacidad para el trabajo, no ha variado en nada, pues simplemente es promedio diario de las remuneraciones percibidas en los 12 últimos meses multiplicado por el número de días del descanso médico. Como bien hemos adjuntado un ejemplo, en caso la remuneración ordinaria de un trabajador coincida con un mínimo vital, sea 930, se realiza la operación. Estos 930 soles se multiplica por 12 meses, como dice la norma, me va a otorgar un monto total de 11.160 soles y este monto lo voy a dividir por el número de 360 días calendarios. Me va a otorgar diario un valor día de 31 soles. Ese valor día lo multiplico por el número de días que es otorgado este subsidio excepcional, que son 20, y el monto que yo tendría que otorgarle como empleador a un trabajador diagnosticado con COVID por subsidio excepcional sería de 620 soles. El mismo monto solicitaré como empleador para que me sea reembolsado por parte de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a verificar algunas precisiones más respecto al cálculo a tener en cuenta, como por ejemplo que aquí mucho se ha dispuesto que es de aplicación el Decreto Supremo 13 del 2019 TR, que por ejemplo también la base de cálculo va a ser la remuneración mensual, no la mínima vital, a excepción que, bueno, como en el caso anterior coincida, excluye a las remuneraciones adicionales como gratificaciones, otros conceptos ordinarios legales o convencionales, incluye las horas extras o trabajo en sobretiempo
Y por último, si es que el trabajador asegurado al momento de ocurrir la incapacidad tiene más de un empleador, es posible tramitar y recibir el subsidio por cada entidad empleadora, acreditado en e-salud que ambas empresas y que en ambos casos cuente con CIT emitidos por cada empleador. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la duración del subsidio excepcional? Al igual que en los subsidios por incapacidad para el trabajo, se va a otorgar al empleador únicamente por el trabajador diagnosticado con COVID-19 durante el periodo de emergencia sanitaria, el cual el periodo de emergencia sanitaria, a raíz de un decreto supremo emitido en febrero, ha sido extendido por 180 días calendarios. Es decir, esta emergencia sanitaria a la fecha se extiende hasta el 2 de septiembre del 2021. Es decir, el subsidio excepcional por COVID-19 va a estar vigente hasta dicha fecha. Y respecto a las solicitudes que los empleadores tienen para presentar a través de la plataforma Vive Salud, tiene la misma fecha de expiración, que son 6 meses calendario, posteriores al cese de incapacidad temporal para el trabajo ocasionada por el COVID-19. Una vez vencido esa fecha, ya no se va a poder solicitar el respectivo reembolso. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento y pago del subsidio excepcional? Pues este consta de básicamente 3 pasos, sin embargo, posteriormente a ello se va a verificar que e-salud cuenta también de unos trámites internos. En primer caso, si es que yo como trabajador doy positivo al COVID-19, pues no voy a ir a tramitar directamente de salud, sino el empleador tiene la obligación de pagar directamente el subsidio por los 20 primeros días desde el día número 1 de incapacidad para el trabajo y en la oportunidad que se paga la remuneración. Es decir, yo voy a percibir mi remuneración por los 20 primeros días por parte de mi empleador. El empleador, en una segunda fase, va a solicitar virtualmente en la plataforma Viva e-Salud el reembolso del subsidio, consignando la información que e-Salud le requiera, información como, por ejemplo, llenado de formatos, los días de descanso médico, los datos del DNI, ¿no? El médico tratante, etcétera. Como tercer paso, una vez que Salud ya tiene en su base de datos la solicitud del empleador, este va a reembolsar el subsidio excepcional al empleador en un plazo máximo de 5 días hábiles de presentada la solicitud a través de la plataforma. Siguiente diapositiva. Hasta ahí aparentemente hemos terminado con lo que es la fase de lo que es el otorgamiento del subsidio entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, dentro de e-Salud, a través de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, se va a verificar una cierta investigación de lo solicitado. Por ejemplo, la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas va a identificar si se trata de asegurados titulares, si el diagnóstico ha sido de COVID-19 y los días de incapacidad temporal. Es decir, es el momento donde ellos van a corroborar en su sistema los registros de diagnósticos COVID que les han enviado en estos casos los laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Salud u otros que también tengan relación, ¿no? Asimismo, ellos van a definir el monto del subsidio excepcional con el cálculo que anteriormente se ha practicado por los 20 primeros días de incapacidad de acuerdo a la forma de cálculo. Posteriormente, ellos se van a encargar de emitir la orden a contabilidad y van a generar la orden de pago correspondiente, la cual termina en lo que es la transferencia en las cuentas o en las carteras bancarias de las entidades financieras con las que e-Salud tiene relación. Asimismo, también se puede dar este pago o este subsidio a través de una orden de pago a favor del empleador. Siguiente diapositiva, vamos a pasar a un siguiente tema, que es básicamente un mapeo del paso a paso que ustedes, en caso estén interesados en registrar un trabajador con COVID, tienen que seguir. El primer paso es ingresar al portal Viva e-Salud a través del link que indicamos en líneas rojas, ¿no? Allí va a haber un formato donde ustedes van a tener que verificar qué es el subsidio COVID por incapacidad con los 20 primeros días para el trabajo. La flechita se ha movido un poquito. Continuamos, siguiente diapositiva. Vamos a dar clic entonces en ese enlace y automáticamente nos va a dirigir a un portal que son los trámites de emergencia, la ventanilla principal, y es donde nosotros vamos a consignar los datos del trabajador. Me he permitido hacer la prueba con unos datos de mi persona, ¿no?
y ahí he puesto, por ejemplo, mis datos del DNI, mis apellidos, mis nombres, número de celular, correo electrónico y la oficina de seguros donde normalmente me atiendo de manera presencial. Siguiente diapositiva, por favor. En el tercer paso, que esta es parte de del mismo formulario que les estoy hablando, es acceder al formulario según trámite, donde voy a consignar la información correspondiente al trabajador asegurado, titular y diagnosticado con COVID-19. Cada flecha roja indica los espacios que ustedes tienen que verificar para poder cargar la información a e-salud. Está, por ejemplo, que en ese subrayado encasillado azul está toda la información que solamente tengo que llenar para el registro de incapacidad por los 20 primeros días. Más abajo me da la opción para ingresar allí los certificados médicos particulares a fin de ser validados. Puedo adjuntar también los sustentos, como les recomendamos, adjuntar toda la información que acredite el hecho de que el trabajador requiere el subsidio por COVID por haber dado positivo a la prueba, así mismo como los descansos médicos, certificados médicos particulares. Y bueno, más abajo está los datos de la empresa, RUC del empleador, el monto a subsidiar, que es el que habíamos calculado hace un momento, 620 soles, y DNI, el tipo del documento del titular, y también los datos de los certificados para incapacidad para el trabajo, ¿no? Todos esos datos se tienen que consignar, desde la fecha de inicio hasta la fecha final. Siguiente diapositiva. Vamos entonces a ver, una vez que ustedes han podido ingresar a los certificados médicos particulares para ser validados, también nos da la opción de llenar los datos con el RUC de la empresa, la colegiatura del profesional, el nombre del profesional, estamos hablando del médico tratante, incluso hasta a veces también se puede tratar con médicos ocupacionales de las mismas empresas que pueden otorgar los descansos médicos, sus datos, la fecha de emisión del certificado médico, el periodo de inicio y el periodo final. Siguiente diapositiva. Estos dos formularios los hemos podido también rescatar, ¿no? Van a ser ingresados a través de los documentos adjuntos. Estamos hablando de un registro del representante autorizado por la entidad empleadora, es firmado por el gerente o representante legal de la empresa, y la solicitud de prestaciones económicas, que es la más conocida, formulario 1040, es una solicitud estándar. Dicha solicitud alberga, por ejemplo, solicitudes de prestaciones económicas, ya sea para maternidad, para sepelio, y donde indica la flecha roja que le hemos podido consignar ahí, que es uno de los datos que el interesado en solicitar el reembolso o la recuperación del subsidio excepcional por COVID-19 tiene que llenar sus datos, por ejemplo, el número del certificado médico particular, el periodo del descanso, el número de días, y en reiteradas oportunidades en caso se requiera, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, esos serían todos los datos, el paso a paso que se tendría que seguir para poder solicitar el reembolso. Aquí hemos consignado de manera un poco más precisa la información complementaria, lo que les comentaba, los datos del certificado médico particular, el cual van a tener ustedes que consignar para solicitar el reembolso. Siguiente diapositiva. Ahora, respecto a unas notas adicionales, el subsidio excepcional por COVID-19 se diferencia del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, como inicialmente lo habían mencionado mis colegas y yo también ya lo he mencionado, es que el primero, me refiero al subsidio excepcional por COVID, es quien acude con el pago de la remuneración por los 20 primeros días de incapacidad para el trabajo a favor del trabajador diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, en el segundo caso del subsidio de incapacidad para el trabajo, e-Salud acude con el pago de la remuneración desde el 21º día de incapacidad, es decir, desde el día 21, para el trabajador diagnosticado con una enfermedad común. Esa es la primera diferencia que encontramos entre ambos subsidios. Como segunda nota adicional tenemos que el subsidio excepcional por COVID-19 no es acumulable para el cómputo de plazo máximo anual subsidiado de 11 meses y 10 días consecutivos. Tal es el caso si es que, por ejemplo, yo estoy gozando de un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo porque sufrí una enfermedad, una caída, un accidente de trabajo realizando mis labores y mi empleador pues me otorga el descanso médico, se me va también
el empleador a partir del día, los 20 primeros días va a asumir con mi remuneración, a partir del día 21 de salud va a acudir con el resto también de mi subsidio. Entonces, eso no va a tener nada que ver si es que yo en mi descanso de repente sufro de un contagio por COVID-19. Entonces, yo voy a percibir ambos subsidios sin que uno sea acumulable para el cómputo de los 11 meses, 10 días. Es decir, son subsidios que están siendo tratados de manera distinta, de manera diferenciada. Por último, la entidad empleadora tiene la obligación de pagar la remuneración por los 20 primeros días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por contingencias distintas al COVID-19, que es lo que les comentaba en el último ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Si el asegurado tiene COVID-19, pero a su vez se encuentra percibiendo un subsidio por maternidad o un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, que es una contingencia distinta por COVID-19, Salud continúa pagando dicho subsidio excepcional por los 20 primeros días sin que ello signifique el recorte de otros subsidios. En el caso de que, supongamos, una trabajadora esté gozando de un subsidio por maternidad, adquiere el COVID, no significa que automáticamente va a cesar el subsidio por maternidad para que se abra paso al subsidio excepcional por COVID-19. Nuevamente lo reitero, son subsidios totalmente diferenciados y ninguno de ellos va a implicar la omisión o la supresión del otro. Si el asegurado titular fallece, Salud paga el subsidio excepcional por los 20 primeros días de incapacidad o hasta la fecha de fallecimiento de ocurrir antes. Y por último, en caso de no diagnosticar COVID-19 a través de una prueba tomada en el mismo seguro de salud o de repente en uno de los laboratorios anteriormente mencionados que tengan vínculo con el Instituto Nacional de Salud, se debe asegurar que el diagnóstico particular sea derivado, reportado al Registro Nacional que hemos mencionado. Entonces, siguiente diapositiva, creo que hasta ahí hemos terminado. Vamos a verificar y nuevamente recomendar a los asistentes, por favor, bastante cuidado en la documentación que estos puedan recibir, no solamente por los casos de falsedad que se puedan dar en su apariencia, sino también en las pruebas que se les sugiere a sus trabajadores realizarse. Hay que verificar que de repente, a fin de evitar que el trabajador no concurra con este subsidio, incentivar, motivar que puedan realizarse una prueba en un laboratorio fiable, que tenga un vínculo y que éste sea validado por la Autoridad Nacional de Salud, ¿no? O el Ministerio de Salud, para así poder de repente llevar con total tranquilidad el trámite, que muchas veces va a poder ser rechazado por el mismo sistema de salud. Sin embargo, como ya muchos saben, este podrá ser observado, otorgado un plazo para solicitar una nueva solicitud o en el peor de los casos, solicitar y a través de los medios impugnatorios en las vías administrativas correspondientes, ya sea de repente una acción por una apelación o también de repente verificar en dónde ha sido el fallo, que muchas veces son no consignar los datos bien en las planillas o haber solicitado el subsidio más allá de los 6 meses, ¿no? Entonces, consideramos que son tips básicos que todos deben tener en cuenta y pues que esperemos que la presente charla les haya sido a todos de total utilidad. Y ahora, en estos momentos, estamos prestos para cualquiera de sus consultas. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias a todos. Estamos atentos y prestos a absolver sus dudas. Muchas gracias, Natalie. Agradecemos a María Gracia Arana Larriba, Paul González Bringas y Natalie Sánchez Castro por tan valiosa información brindada. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas, para lo cual solicito a los ponentes prender sus cámaras. En la primera pregunta nos indican: ¿puedo solicitar el subsidio si no lo declaré en la planilla electrónica? Es una pregunta dirigida para Paul. Gracias, Anita. Bueno, ya lo mencioné en el momento en que estuve exponiendo esa parte. Si olvidaron declarar los días de subsidio o el descanso médico en la planilla electrónica, tranquilamente pueden rectificar la declaración y
a partir de ello solicitar el reembolso, ¿no? Puede ser incluso que hayan solicitado el reembolso y les hayan rechazado, ¿no? Justamente porque se verificó que no se había declarado el subsidio o los días de descanso en la planilla, ¿no? En ese caso, lo que se va a hacer, si es que si ocurre eso, que ya fue rechazado en una primera instancia, lo que se va a hacer es presentar un recurso de reconsideración, es un medio impugnatorio en la vía administrativa, un recurso de reconsideración, y adjuntando como prueba nueva la declaración rectificatoria, ¿no? Ello debería dar lugar a que se resuelva el recurso declarándolo fundado y accediendo al reembolso del subsidio. Gracias, Paul. Nos envían una pregunta para Natalie. Nos indican, mi trabajador ha sido diagnosticado con COVID-19, pero se encuentra con la prestación de subsidio por maternidad o incapacidad temporal distinta a la causada por COVID-19. ¿Seguirá recibiendo el subsidio por maternidad o incapacidad? Como ya anteriormente lo había manifestado, la concurrencia de un subsidio distinto al COVID-19 o a una enfermedad distinta a la adquirida por de repente esta infección que está a nivel mundial, pues no implica el recorte de otro subsidio, ¿no? Son totalmente distintos y de ahí el nombre que es excepcional y temporal, pues se va a otorgar mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Y en ese caso, nuestra solicitante de la pregunta va a poder percibir ambos subsidios, ¿no? El de maternidad y también el subsidio excepcional por COVID-19. Gracias, Natalie. También nos llegó el correo una consulta respecto a qué documentos debo presentar si el descanso médico es producto de un accidente de trabajo. Paul, ¿podrías apoyarnos con absolverla? ¿Podría repetirme la pregunta, Danita? Claro, no hay problema. ¿Qué documento debo presentar si el descanso médico es producto de un accidente de trabajo? Ok. Bien, además de, bueno, del certificado de incapacidad temporal, los boletas de pago, el formulario que te solicitan para el reembolso, si se trata de un accidente de trabajo, hay que tener presente que se debe haber contratado oportunamente también el SSTR, ¿no? Porque eventualmente se va a requerir la póliza de SSTR vigente. Y además también se debe presentar el aviso del accidente de trabajo. Como sabemos, cuando ocurre un accidente de trabajo, se tiene que desplegar toda una actividad a razón de ello, ¿no? La empresa tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo el accidente ocurrido, tiene que realizar los actos de investigación para determinar responsabilidades, ¿no? Y justamente, y todo eso en el marco de la ejecución de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, justamente el aviso del accidente de trabajo también tiene que ser adjuntado para solicitar el reembolso. Muchas gracias, Paul. María Gracia, nos comentan, ¿qué documentos se otorga a los asegurados que no tienen vínculo laboral o son pensionistas y requieren de un descanso físico avalado por E-Salud? Bien, como bien mencionado anteriormente, hay ciertos tipos de asegurados que están pues excluidos, ¿no? De poder de recibir ese certificado otorgado por E-Salud. En estos casos, que estos asegurados que podrían ser tal vez los derechohabientes o pensionistas, ¿no? Cónyuge, el concubino o los hijos menores de edad y que quieran tal vez acreditar cierto tipo de contingencias y no puedan contar con este certificado de incapacidad, podrían solicitar y están en todo su derecho de solicitar ante salud el otorgamiento de un certificado de descanso médico, ¿no? De esta manera podrían pues avalar mediante salud que están atravesando por alguna contingencia. Gracias, María Gracia. Buenas noches. Natalie. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta en caso de COVID excepcional, no subsidio en COVID excepcional, pero que he escuchado el tema. Hay una persona X que tiene 2 meses de trabajo y el 22 de marzo lo detectaron con COVID. ¿Le corresponderá a esa persona subsidio? Buenas tardes.
Buenas. En las presentes diapositivas no la hemos incluido, sin embargo, cabe corresponder que la norma no hace mención a que el trabajador previamente a haber adquirido la enfermedad tenga alguna temporalidad respecto a su vínculo laboral. No afecta para nada en ello. Y sí le corresponde, el cálculo vendría a ser similar al que se practica para la incapacidad temporal para el trabajo. Sin embargo, se va a tener en cuenta el número de meses correspondientes a su contratación anterior de adquirir el virus, ¿no? Va a ser multiplicado también por el número de días que se le va a otorgar el subsidio, que es por 20 días, ¿no? Es bastante similar y sí le correspondería. La única diferencia y los requisitos que en este caso la norma especifica es que perciba menos de 2.400 soles, que este sea un trabajador dependiente y asegurado titular de salud, y asimismo que se verifique que haya tenido un diagnóstico COVID-19 confirmado, ¿no? Por lo tanto, sí le corresponde el beneficio. Pero disculpe, pero esta persona percibe el ingreso de 3.000. ¿No Ya, le correspondería? En ese caso no le correspondería el subsidio excepcional, ¿no? Solamente tiene que cumplir con los 3 requisitos que mencionamos. Respecto al periodo no habría problema, pero hay Ya, aún una traba respecto a la remuneración que percibe de respecto a manera la mensual. remuneración. Exacto, sí. Listo. Muchas gracias. Esa era mi consulta para yo poder saber, ¿no? Porque es un trabajador de la SUNAR que trabaja y que quiere saber si le corresponde el subsidio o no, porque él gana 3.000 soles y es un trabajador reciente que ha entrado en febrero y que como Exacto. diagnóstico le ha salido en marzo, el 22 de marzo, que tiene COVID-19. Sin Pero embargo, le han dado descanso total. Eso quiere claro, decir que es 20 días, ¿no? Como claro. la norma lo señala. Pero tú cómo vas a poder ver el trámite que se otorga para el subsidio excepcional no dista mucho del que se otorga para el subsidio por incapacidad para el trabajo. Te recomiendo que solicites el subsidio como un descanso médico, ¿no? Y puedan solicitar el reembolso, pero ya a partir del día 21 que entra a tallar es salud, ¿no? Los primeros días son cubiertos por el empleador. Gracias de todos modos, Daniela, por tu Ya, participación. ok, muchas gracias. Y disculpe, y otra consulta, ¿y el subsidio se pide la misma persona, lo pide o es el mismo empleador o sus familiares del que tiene el COVID, ¿no? No hay oposición respecto a que el mismo trabajador pueda solicitar el subsidio, sin embargo, por un tema de dominio de la tecnología, de la plataforma, por encontrarse más informado relacionado con el sistema integrado Vive Salud, se recomienda que una vez el trabajador tenga toda la documentación, se le proporcione, en este caso, al área de recursos humanos de la empresa, para que pueda agilizar esta información, ¿no? Ya, entonces, doctora, en caso que me dice que gana 3.000 soles, no le correspondería netamente el subsidio, me dijo, ¿no? No, pero recomiendo que se haga la solicitud por el reembolso de un subsidio por incapacidad para el trabajo común. Subsidio por incapacidad. Uh-huh. Ya, muchas gracias, doctora. Okay, Buenas Muchas noches. gracias, luego, señora señorita. Daniela, Gracias. por sus preguntas. Gracias, doctora Natalie, por absolverlas. Voy a trasladar la siguiente pregunta. En caso que un trabajador que labora bajo régimen atípico en una unidad minera fue diagnosticado con COVID-19 por hisopado, la cual se otorgó 14 días de descanso. Sin embargo, posteriormente para su reintegración al trabajo, sigue saliendo positivo por hisopado y por lo tanto lo siguen aislando. ¿Cómo sería en ese caso? No sé si me llegaron a entender la pregunta o la repito, vuelvo a leerla. Sí, por favor, mi audio no está muy bien. Uh-huh. No hay problema. En caso que un trabajador que labora bajo régimen atípico en una unidad minera fue diagnosticado con COVID-19 por hisopado, se le otorgó un descanso por 14 días. Posteriormente, para su reintegración al trabajo, volvió a dar positivo por el mismo tipo de prueba, por hisopado. Por tanto, sigue estando aislado. ¿Cómo sería en este caso?
Bueno, es una pregunta directamente por subsidio excepcional por COVID-19. Como nuevamente lo repito, el subsidio es otorgado por los primeros 20 días. Muchas veces no se detecta a tiempo, ¿no? Sin embargo, también hay muchos casos que es lo común, lo normal es que el periodo de aislamiento tiene que exceder más de estos 14 días, y no solamente por el hecho de encontrarse con el virus dentro del cuerpo, sino por el hecho de que el mismo cuerpo o los síntomas de manera somática los solicitan. Ellos no pueden realizar las actividades por la neumonía que este virus les causa. Sin embargo, el subsidio que va a ser tramitado, el reembolso por el empleador, solamente va a cumplir por los 20 primeros días. De acuerdo a la información que nosotros hemos podido recabar, a partir del día 21 le correspondería ya asumir netamente al empleador. Sin embargo, esto no es óbice para que posteriormente, y haciendo una gestión ya directamente por los empleadores, de repente pueda ser sometido el caso a la comisión de médicos del Seguro de Salud para que puedan emitir un informe y ver si es que existe la posibilidad, pues, de aplazarle o de repente ampliarle el periodo del subsidio, no del subsidio ya excepcional por COVID-19, que solamente abarca 20 días, sino de repente de otorgarle el subsidio por incapacidad para el trabajo, el cual hay que recordar que tiene una duración, un plazo máximo de 11 meses y 10 días. En nada interviene ahí lo que es el régimen atípico, si es un trabajador en minas o si de repente tiene una jornada distinta, ¿no? Hay que tener en claro el periodo que cubre el subsidio excepcional por COVID-19 y a partir de qué fecha o qué día empieza a acudir el empleador. Muchas gracias, doctora Natalie. Tenemos otra pregunta recepcionada a través del correo. Nos indican, ¿las comisiones que mi trabajador percibe también son considerados para el cálculo del subsidio? ¿Podrías apoyarnos con la respuesta? Sí, Dianita. A ver, lo que menciona la norma es que el cálculo del subsidio, para el cálculo del subsidio se toma como referencia el promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses. Habla de remuneraciones. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son los ingresos que constituyen remuneración para el trabajador, ¿no? Entonces, sin ahondar mucho en conceptos remunerativos y no remunerativos, podemos, por ejemplo, guiarnos por cuál es la base imponible que nosotros utilizamos para el cálculo del aporte de salud, ¿no? Si tenemos varios conceptos en la boleta de pago, algunos remunerativos o no remunerativos, se entiende que nosotros utilizamos para efectos del aporte de salud todos los conceptos que constituyen remuneración. Esos mismos conceptos lo vamos a utilizar para el cálculo del subsidio, ¿no? Ahora, si queremos ser un poco más precisos, las comisiones, como son contraprestativas, es decir, se pagan por un servicio, por el servicio prestado por el trabajador, constituyen remuneración y por tanto entrarán al cálculo. Y así todo concepto que sea contraprestación también va a entrar al cálculo del subsidio. Muchas gracias, Paul. Nos consultan, ¿nos podrían brindar los requisitos por subsidio por discapacidad, caso excepcional? Voy a repetir la pregunta. ¿Nos podrían brindar los requisitos por subsidio por discapacidad, caso excepcional? Se refiere en ese caso al subsidio excepcional por COVID-19, ¿no? Ya, bueno, los requisitos son, como lo habíamos mencionado, 3. Primero, que sea un trabajador dependiente, ¿no? Titular asegurado de salud. Segundo requisito, que este trabajador perciba menos de 2.400 soles. Y el tercer requisito, que considero uno de los más importantes y un poquito a veces controversiales, es que dé positivo en una prueba confirmatoria al COVID-19. Eso, como empleadores, uno tiene siempre que hacer hincapié a los trabajadores que de realizarse pruebas se haga en un laboratorio fiable y sobre todo que esté avalado ante la Autoridad Nacional de Salud para que puedan reportar el diagnóstico al Ministerio de Salud y estos puedan jalar la información al momento de hacer el trámite. Muchas gracias, Natalie. Reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes
Además, agradecer a todos los participantes. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias. Asimismo, la presente ponencia va a ser compartida a través de dichos medios. Hasta la próxima.